Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a continuar con nuestro estudio acerca de los discípulos, sobre los apóstoles. Y la semana pasada iniciamos un nuevo apóstol, descubriendo una nueva biografía de estos apóstoles. Y el día de hoy, pues vamos a iniciar con una oración para comenzar también con nuestros datos interesantes de la Biblia. Así que vamos a hacer una oración. Señor Jesús, muchas gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites estar reunidos, nos permites estar juntos, nos permite, Señor, el día de hoy poder analizar tu palabra y conocer un poquito más sobre la vida de Felipe. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Te pedimos, Señor, que tú seas con este estudio, que nos des sabiduría, que nos des inteligencia. Y, Señor, a mí también que pueda yo decir lo necesario para este estudio. Te damos muchas gracias por este tiempo y gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Te damos las gracias. Amén. Amén. Bueno, pues mis hermanos, vamos a ver los datos interesantes del día de hoy. Vamos a ver los datos interesantes de la palabra del Señor en esta noche. Y bueno, pues les comento. Como dato número 1, ¿sabían ustedes que la Biblia fue escrita en 1600 años y fue escrita por 40 personas? Sabemos que el Señor, el Espíritu Santo, es quien ha inspirado a estas 40 personas para que durante por más de 1600 años se escribiera la palabra de Dios. Así que en 1600 años por 40 personas. Y más o menos es desde el 1500 antes de Cristo hasta el 100 después de Cristo. Así que más o menos es la la etapa del 1500 al 100 después de Cristo y corresponde a 1600 años por 40 personas, pero solo una sola inspiración, la inspiración del Espíritu del Espíritu Santo, como dato número 1. Dato número 2. Hay un país que se llama República Dominicana. Algunos de ustedes han escuchado hablar sobre este país. Ellos tienen un logo, así como nosotros como mexicanos también tenemos un logo. Y en ese logo viene pues algo representativo sobre ese lugar. En el caso de República Dominicana, es el único país que en sus logos, en sus escudos, es quien tiene una Biblia en sus escudos nacionales. Qué interesante. Y también menciona algo así como Dios, libertad. Y bueno, pues qué bonito que un país incluya a la Biblia dentro de sus símbolos patrios. Eso es muy bonito. ¿Qué país es? República Dominicana. Muy bien. Entonces ya llevamos dos datos. El primero es 1600 años que la Biblia se escribe por 40 personas, pero una sola inspiración, la del Espíritu Santo. Y República Dominicana es el único país en donde tiene en sus logos la Biblia, en sus símbolos patrios. Y bueno, segundo dato. Como tercer dato, ustedes han escuchado hablar acerca de el libro de Isaías que está en el Antiguo Testamento. Para algunos estudiosos, eruditos, ellos dicen que Isaías, aunque contiene 66 capítulos, pero
puede considerarse, y algunos lo consideran como el quinto evangelio. ¿Por qué el quinto? Porque tenemos a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y algunos consideran que Isaías puede también entrar como un evangelio. Tiene 66 capítulos, pero los temas que engloba puede considerarse, algunos lo consideran como una Biblia en miniatura, porque contiene mucha gran información, pero también hay otros que lo consideran como el quinto evangelio. Así que una invitación más para que usted y yo tomemos un tiempo y leamos Isaías y comprobemos que este dato es verdad, es muy cierto. Así que aquí tenemos nuestros 3 datos, no se les vayan a olvidar porque pueden servirle a usted para entablar una conversación. 1600 años se tardó en escribir la Biblia. República Dominicana es el único país que usa la Biblia en sus símbolos patrios, y el libro de Isaías, algunos lo consideran como la Biblia en miniatura, u otros lo consideran como el quinto evangelio. Muy bien, mis hermanos, aquí están sus 3 datos de esta noche para que usted los vea, para que usted los revise y para que también esto nos sirva para conversación con las personas. Y bueno, antes de pasar al estudio, recuerde que también nuestro pastor Alejandro nos ha dejado una tarea. La tarea es poder memorizar Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Yo aún no me lo aprendo, pero estoy en eso. Así que yo le invito, mi hermano, que el día de hoy tomemos unos minutos para aprender estos pasajes. Hebreos capítulo 4, versículos 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vamos a decirlo una vez más, este versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Una última vez. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es el versículo 15, para que lo sigamos repasando en casa, porque por ahí en algún servicio no los van a preguntar, así que estemos preparados. Versículo 16 de Hebreos 4. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Una vez más, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces aquí hay, cuando leemos trono de la gracia y después y hallar gracia, es como si hubiera 2 veces, se repite la misma palabra, gracia. Una última vez. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, 16. Así que completo sería así. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Hebreos 4, versículos 15 y 16. Muy bien. Así que aquí tenemos estos pasajes que debemos de repasar, debemos de aprenderlos porque los podemos ocupar en nuestra vida diaria. Y algunos preguntan que por qué nos aprendemos la versión 60 si hay otras versiones, y alguna vez lo comentaba. Los estudiosos de la Biblia, del español, dicen que la versión 60 tiene un español que es como cantadito, como un español que se puede fácilmente aprender. Tiene, ¿cómo decirlo? Tiene sílabas, tiene forma, de tal forma que es una forma, un tono, de tal forma que a la hora de leer, pues uno pareciera que tiene coherencia lo que dice, están bien armadas las frases, y una traducción nueva está muy bien, nos ayuda con el significado. A mí me gustan también las versiones nuevas, pero para aprendernos los versículos es como más fácil aprenderlo en la 60. Así que por eso es que aprendemos la 60. Muy bien. Bueno, pues ahora sí, vamos a ir con nuestro estudio de esta noche. La semana pasada iniciamos el estudio de nuestro amigo y apóstol Felipe. Así es, Felipe, y hablábamos de que así como a todos los apóstoles les hemos puesto un sobrenombre, también Felipe tiene uno, y vamos a ver hasta qué punto llegamos el día de hoy, pero a Felipe lo vamos a recordar como el analítico. En el caso de Mateo lo veíamos como un regalo de Dios, el publicano, que era un regalo de Dios. En el caso de Tomás veíamos que él era el incrédulo. Después vimos que los demás discípulos también eran incrédulos, ¿verdad? Pero cada uno va teniendo una frase. Tomás también algunos lo consideran como el melancólico. Bueno, así cada uno le vamos a ir poniendo un sobrenombre. En este caso, Felipe es el analítico. Veíamos que Felipe significa que es amante de los caballos. Y veíamos también la sesión pasada que Felipe estaba dentro de un mismo grupo de pescadores, compañeros, amigos en el trabajo, y era un grupo de 7 personas. 7 pescadores profesionales que antes de que el Señor Jesús los llamara, entre ellos ya se conocían, ya eran parte de un grupo que trabajaban como pescadores. A veces pensamos que el ser pescador en esta época era personas pobres, pero era todo lo contrario. Eran personas que tenían bastante dinero, eran personas que estaban muy bien acomodadas porque vendían mucho. Y este grupo de amigos y compañeros se fue formando a lo largo de los años. Así que cuando Cristo viene y busca a cada uno, que también fue algo que veíamos la sesión pasada, Cristo pudo haber llamado al grupo completo y entonces hacer un solo llamado para todos. Pero veíamos que Cristo tuvo cuidado y fue llamando a uno por uno, a uno por uno. Y también Felipe le tocó su turno cuando el Señor Jesús le dijo, sígueme. Así que este grupo de pescadores, este grupo de personas, de amigos y compañeros de trabajo, pues eran hombres comunes, corrientes, o personas como usted y como yo, pero la diferencia es que ya se conocían entre ellos. Y pues su único talento era tal vez solo pescar. Tal vez no tenían grandes habilidades al hablar, al expresarse, pero era un grupo que entre ellos se conocían, ya sabían cómo trabajaban, ya sabían
como eran. Así que vamos a pasar a la siguiente diapositiva. El Señor Jesús, todo lo que esperaba de ellos era su disposición. Sí, es verdad, era un conjunto de personas que sabían realizar cierto trabajo, pero también esperaba de ellos que, así como aprendieron a hacer esto, ahora tuvieran disposición para que el Señor Jesús los entrenara, les ayudara, y también les daría el poder para poder servirle a Él. Estos pescadores, estos rudos pescadores, estaban mucho mejor preparados para esa tarea, para ser esos personas que iban a seguir lo que Cristo dijera, lo que Cristo hiciera. Ellos estaban mejor preparados. ¿Por qué? Porque trabajaban en conjunto, porque tal vez ninguno de ellos tenía una gran habilidad y entonces dependían totalmente del Señor. Y entre ellos está Felipe. Así que el Señor pudo haber escogido tal vez a un grupo de personas con grandes talentos, personas que estuvieran en la realeza, personas que tuvieran grandes talentos, pero Él decidió ocupar a los que muchos considerarían que no sirven para nada, pero el Señor los rescató, los volvió a unir como grupo y entonces les dio un gran talento. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Quizá una de las razones de nuestro Señor Jesús para seleccionar y llamar a este grupo es porque se llevaban bien entre ellos. Qué difícil es en ocasiones llevarnos bien con nuestros compañeros de trabajo. Es muy complicado y a veces pasamos días, meses, años tratando de poder llevarnos bien. Y ellos, este grupo de 7 personas, ya habían encontrado esa unión, ya habían encontrado esa forma de trabajo, por lo tanto se llevaban bien, se llevaban entre ellos de una forma que pueden trabajar en lo que sea, pero juntos. Vamos a leer una cita. Juan capítulo 1, versículo 43. Juan capítulo 1, versículo 43. Este versículo lo leímos la sesión pasada, pero hoy lo vamos a volver a recordar porque Juan lo menciona. Dice aquí en Juan capítulo 1, versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Así que Jesús decidió ir a Galilea y halló a Felipe. Muchas veces pensamos que como personas nosotros buscamos a Dios, pero realmente quien tiene el primer contacto es el Señor Jesús buscando a la persona. En este caso es a Felipe. Así que podemos revisar capítulo 1, y podemos ver, por ejemplo, en el versículo 39 al 42, cómo es que Cristo va seleccionando a otros apóstoles. Dice en el versículo 39, les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Así que aquí ya tenemos a Andrés, tenemos a
Pedro, a Juan, y Jesús localiza y llama a Felipe, siendo del mismo lugar, siendo del mismo equipo, siendo de la misma comunidad, llama a Felipe junto con Pedro y con Andrés. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Así que en el relato de Juan, que es el que estamos leyendo y que vamos a seguir leyendo, se encuentra con alguien que es Natanael. Aquí en este pasaje de Juan capítulo 1, y voy a seguir leyendo para que ustedes lo tengan ahí en su Biblia a la mano. Juan capítulo 1, versículo 43 al 51. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael, que para algunos es Bartolomé, y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Aquí está hablando Jesús. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. 49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Así que podemos asumir que los dos eran también compañeros cercanos, tanto Felipe como Bartolomé, porque cuando encontramos a Cristo, ¿qué es lo primero que queremos hacer? Queremos compartirlo con nuestros amigos, queremos compartirlo con la gente que está cerca. Y en este caso, Felipe fue y habló con Natanael Bartolomé, que más adelante lo veremos, y entonces tienen esta conversación. Y así deberíamos de ser nosotros también. El hecho de que vengamos a la iglesia, eso nos ayuda, eso nos sirve, pero nos ayuda mucho más que no solo nos quedemos con esa información, sino que la compartamos con otros. En este caso, Felipe va con Natanael en el versículo 45 y le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y también otra cosa interesante, cómo es que Cristo trata con Natanael Bartolomé sobre su llamado y sobre cómo Cristo está viendo cosas, ¿verdad? Entonces dice aquí: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Así que Cristo aquí está también llamando a Natanael Bartolomé. Así que Juan hace descripciones de Felipe y pareciera que este es un analista clásico. Vamos a ver por qué analítico, por qué el analista. Vamos a la siguiente diapositiva. Así que Felipe es considerado un hombre de hechos y de números. Es un hombre que es práctico, que se guiaba por las reglas
y que no le gustaba mucho, no era propenso a pensar en lo que estaba por delante. Ahorita vamos a ver casos en donde vamos a hablar acerca de por qué estamos diciendo esto. Felipe es esa clase de persona que tiende a ser el aguafiestas del grupo. Yo no sé ustedes si conocen a alguien así, que es como el aguafiestas de un grupo, pero vamos a ver por qué. Algunos también lo consideran un tanto pesimista, un individuo de visión estrecha, a veces incapaz de ver el cuadro global, el cuadro completo, y a menudo está obsesionado por identificar las razones por las que las cosas no se pueden hacer en lugar de encontrar nuevas formas de hacerlo. Yo creo que esto sí lo hemos encontrado, el hecho de que hay personas que nos ponen pretextos para no hacer las cosas, en vez de buscar una nueva forma, un nuevo método, dejarse enseñar para poder hacerlo. Ahora ustedes me dirán, yo no conozco a nadie así. Bueno, a lo mejor es usted el que es esta persona que es muy analítico, que puede estar pensando en cosas para no hacerlo, o como algunos dicen, ¿verdad? Que más vale viejo conocido que nuevo por conocer. Y muchas veces también en eso caemos. Como personas, a veces muchas personas están interesadas en hacer algo nuevo, visitar un lugar nuevo, pero uno dice, no, mejor prefiero quedarme con lo que ya conozco, con lo que ya sé, con lo que me ha resultado por años, mejor no. Entonces tienden a no probar algo diferente, una nueva forma. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, ahorita vamos a regresar porque el analítico, pero para terminar de hablar sobre el llamado de Felipe, veíamos en el versículo 43 de Juan 1 que Jesús lo halló. Así que Felipe estaba en el desierto con Juan el Bautista y antes de regresar a Galilea, Jesús lo buscó, lo invitó a unirse a los otros discípulos. Jesús ya había seleccionado a Andrés, a Juan y a Pedro. Así que dentro de este grupo de personas, Cristo necesitaba un analítico, alguien que reflexionara sobre otras cosas, y lo vamos a seguir viendo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Desde el principio, como lo vimos en el versículo 43, Jesús, nuestro Señor Jesús, buscó activamente a Felipe, lo encontró y lo invitó a seguirle. Y entonces encuentra a Felipe, a un discípulo anhelante y dispuesto. Y decimos esto porque aquí no hay una negación de parte de Felipe. Él no dice, no quiero ir, no me gusta, no estoy interesado. Más bien, viene a ser como una reafirmación de lo que él ya estaba pensando, de lo que ya estaba viviendo. Y a la hora que él entiende lo que está sucediendo, entonces él puede ir con su mejor amigo y poder compartir. De una forma, él está aceptando seguir al Señor, pero también el compartir lo que él está viviendo. Así que él en esa actitud está mostrando una disposición, se está uniendo al ministerio del Señor, y lo más sorprendente, y a mí lo que más me gusta, es que no se queda callado. Él decide. ¿Se acuerdan de Mateo? Mateo tuvo una actitud similar. A la hora que el Señor Jesús le dice, sígueme, en la nochecita está organizando un banquete con sus amigos. Está organizando con otros recaudadores de impuestos, con prostitutas, con ese grupo que para él eran sus amigos. Les está mostrando su nuevo camino, que era seguir al Señor. Ese es Mateo.
en este caso es Felipe, y entonces a lo mejor él no tenía tantos conocidos, pero va con su mejor amigo y entonces le comparte. Entonces Felipe está mostrando una actitud que es de estar dispuesto, de que está aceptando seguir al Señor. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Así que Felipe tiene ese corazón anhelante por la forma en que responde a Jesús. Dice en el versículo 45, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Qué bonito está hablando Felipe. Es una declaración en donde está aceptando que Cristo es el Mesías, de quien se escribió, dice aquí, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Así que Felipe y Natanael no eran personas ignorantes, sino eran personas estudiadas que están hablando en términos muy elevados, porque dice aquí que dice aquí otra vez, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Así que Natanael y Felipe no son personas que ignoren las escrituras, sino son personas que han estudiado la ley, han estudiado a los profetas y que todos ellos en su conjunto hablan sobre el Mesías. Y ellos pensando y buscando más información es que van al desierto a escuchar a Juan el Bautista. Así que de modo que cuando Jesús viene a Felipe y le dice, sígueme, sus oídos, sus ojos, su corazón ya estaban abiertos y él estaba preparado para seguirlo. Así que muchas veces nosotros no hemos estudiado completamente nuestra Biblia. Nos ha costado trabajo, se nos hace difícil, o a veces no podemos, no queremos. En fin, tantas cosas que a veces nos pasan, pero no hemos tenido el cuidado. Felipe y Natanael, para poder seguir al Señor, ellos ya conocían la ley, ya conocían a los profetas, ya sabían que los profetas estaban hablando de ese Mesías. La mayoría de los profetas está dando un mensaje sobre ese Mesías. Y entonces son personas que han estudiado. Y esa es una invitación para todos nosotros. Creo que debemos de leer más nuestra Biblia y no solo leerla, sino estudiarla. Estudiar a los profetas mayores, a los profetas menores y ver qué es lo que dicen sobre el Mesías. Y también ver cómo Jesús también habla de los profetas y entonces es una confirmación de todo lo que se está viendo. Entonces, cuando Jesús le dice a Felipe, sígueme, ya conocía la ley, ya conocía a Moisés, ya conocía a los profetas. Y entonces él está viendo con sus ojos cómo está el Señor Jesús iniciando su ministerio. Y cuando le dice, sígueme, entonces es que Felipe sigue. Y me parece muy similar a Mateo. Porque recordemos que Mateo era una persona que nadie lo quería porque él recaudaba esos impuestos, pero se los daba a Roma. Y entonces era despreciado por las otras personas. Pero él conocía la ley, conocía también a los profetas. Él era una persona que tal vez él estudiaba solo porque él no tenía acceso a la sinagoga. Mateo no tenía acceso a la sinagoga, pero conocía. O sea que él tomaba solito tiempo para estudiar. Y cuando viene Cristo y le dice, sígueme, él va. Entonces, Felipe de esa misma forma también está siguiendo al Señor Jesús y él está dispuesto, sus oídos, sus ojos, su corazón, todo está listo para seguirlo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Así que el Señor encontró a Felipe
pero Felipe sintió que él había encontrado al Señor. No sé si a usted le pasa eso, pero el Señor nos busca, pero al mismo tiempo sentimos que nosotros encontramos al Señor. Y entonces, desde la perspectiva humana, ambas cosas eran verdad. Pero desde la perspectiva bíblica, sabemos que la elección de Dios es determinativa. Vamos a Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15, versículo 16. Juan, capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así que dice en la primera parte, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Así que nosotros pensamos que nosotros encontramos a Dios, pero realmente es el Señor quien nos está buscando a nosotros. Y bueno, estamos casi por terminar y me gustaría terminar con esta diapositiva. Felipe tiene un corazón de evangelista personal. No sé si usted se fijó cuando hablaba de Bartolomé, de Natanael, que es la misma persona, pero cuando Felipe encuentra al Señor, que hablábamos también el caso de Mateo, va y comparte, pues eso es un evangelista, una persona que va y comparte del Señor. Y me gustaría terminar esta sesión con esta frase. La amistad provee el terreno más fértil para la evangelización. Lo voy a repetir otra vez. La amistad provee el terreno más fértil para la evangelización. Muchas veces queremos evangelizar y eso es bueno. Pero qué mejor hacerlo cuando ya hay una amistad, cuando ya tenemos tiempo de compartir con una persona, que tenemos tiempo, otro tipo de hobbies, otro tipo de trabajo, no sé, hay muchas formas en que tenemos amigos, tenemos amistades, y entonces después de cierto tiempo, entonces ahora sí viene la parte de compartir la palabra de Dios. En este caso, Felipe tuvo que tener una amistad con Natanael Bartolomé. No fue así. Veíamos que pertenecían a un grupo de personas, a siete personas que pertenecen a un grupo. Entre ellos está Felipe, está Natanael, aquí lo podemos ver. Y entonces ahí mismo él comparte, pero previamente ya hubo una amistad. Así que, mis hermanos, la invitación de esta noche es: hagamos amigos. A veces vemos a la gente en la calle, conocemos a alguien de casualidad en el supermercado, en el parque, o a alguien que le gusta nuestro mismo equipo de fútbol y ya le queremos compartir el evangelio. Yo lo entiendo, porque hay una urgencia, pero podemos ver en la escritura que nos enseña que hay que realizar amistades. Hay que tener amistades, hay que comer con la gente, hay que sentarnos a la mesa, platicar de otras cosas, sus sueños, sus planes, equipos de fútbol, tener una amistad, y llegará el momento cuando entonces nosotros podemos compartir, cuando el Señor nos indique. Así que la amistad provee el terreno más fértil para la evangelización. Llévese esta frase a la casa. Provee el terreno más fértil. Puede ser que haya muchos métodos, pero tener una amistad, preocuparnos, ¿cómo es una amistad? Tener un amigo, nos preocupamos por la otra persona, queremos pasar tiempo con ella, queremos platicar con esa persona, queremos compartir momentos, queremos estar en un momento en donde nos sentimos comprendidos, nos sentimos queridos, compartimos cierta ¿cómo decirlo? Cierta afición, cierto gusto, y entonces
después, cuando ya está el terreno mejor, podemos compartir del Señor. Bueno, mis hermanos, se nos ha acabado el tiempo. Hay mucho por hablar de Felipe todavía. No hemos terminado. Todavía yo les debo por qué el analítico. Pero aquí podemos ver otro poquito del analítico. Porque cuando él entendió, él analizó, entonces fue y compartió. Pero no lo es todo. Aún falta mucho por ver, así que la próxima semana seguiremos aprendiendo sobre Felipe. Vamos a hacer una oración para terminar. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos la vida eterna. Te pedimos, Señor, que en esta semana tú nos ayudes a tener amistades, que podamos tener amigos, que podamos tener gente, Señor, que esté a nuestro alrededor para poder compartir de tu palabra a su debido tiempo. Por ahora, Señor, te pedimos que nos des amistades, que podamos pasar tiempo, que podamos tener algún gusto con esas personas. Tal vez hay amigos que aún no conocemos, personas que van a ser nuestros amigos, pero que aún no conocen de tu palabra, pero te pedimos, Señor, que podamos ser amigos, que podamos pasar tiempo, que podamos tomar un café, que podamos invitarnos a comer. Señor, que nos des las palabras necesarias para que en el momento correcto podamos compartir de tu palabra, para que podamos, Señor, compartir de la evangelización, podamos compartir del evangelio. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, gracias porque hemos aprendido de Felipe y te pedimos, Señor, que tú nos sigas hablando y que podamos, Señor, seguir siendo un reflejo de lo que tú nos enseñas y que podamos tener amistades y que esas amistades también puedan conocerte. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén.